Es decir, existe dolo frente a la idea de generar o afectar un bien jurídico tutelado, en este caso puntualmente la vida. Y la dignidad. Ok, profe, ¿cuál es la responsabilidad asociada a los operadores judiciales, en este caso los jueces, en la ejecución de medidas discriminatorias en contra de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial? Era muy complejo y hay una frase que me gusta mucho y siempre la he predicado en muchas clases. Los seres humanos somos hijos de nuestros tiempos, una frase hegeliana. Y los jueces o los operadores de justicia en su momento eran hijos de su tiempo. Y cuando yo digo eso, usted estaba bajo el régimen nazi. La pregunta es, ¿qué podrías hacer? Pues, podías hacer lo que muchos han hecho, lo hemos visto en algunas películas que han sido diferentes. Pero en general, mientras exista una ecuación o un bien insuperable en el ejercicio de sus funciones, tú simplemente estabas ejecutando la barbaridad, las órdenes que le estaban dando a usted. Esos juicios no tienen garantía alguna. No había una garantía a un debido proceso, no había un derecho de contradicción, no había otras formas que predicamos en un derecho contemporáneo, como lo pueden ver ustedes hoy en cualquier proceso. No había eso. Entonces, ¿qué tenemos esto? Operadores judiciales al servicio del régimen nazi. Entonces, como consecuencia de ello, lo que veíamos es una justicia no imparcial, no con pretensiones objetivas, sino todo lo contrario. Una justicia de segregación racial, una justicia antisemita, una justicia profundamente subjetiva y arbitraria. Profe, para terminar, ¿cómo influenció el Holocausto alemán la formulación de los derechos humanos y del hombre y otros instrumentos legales posteriores como la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Claro, en parte ya lo había dicho, pero lo resumo en la medida que es importante esta síntesis. Uno, la inclusión de los derechos humanos en todas las constituciones después de la segunda posguerra. Eso permite que las constituciones pasen de ser constituciones formales a constituciones materiales. Dos, la creación de mecanismos de protección de esos derechos fundamentales, lo que más conocemos nosotros, la acción de tutela, derecho de petición, habeas corpus, la acción de constitucionalidad, la acción de repetición, la acción popular, la acción de grupo. Todas las acciones constitucionales o lo que se conoce como derecho procesal constitucional es producto de eso. Junto a ello, como tercer orden, aparecen los tribunales constitucionales, Alemania, Italia, etcétera, etcétera, o cortes constitucionales como las conocemos en Latinoamérica, que han ayudado sustancialmente a la progresividad y la protección de los derechos humanos. Adicionalmente a esto, pues, la pedagogía constitucional que se ha presentado en los últimos 70 años ha permitido en gran parte que las violaciones de derechos humanos logre menguarse hasta el tal punto de que los filtros de correcciones constitucionales que se han creado en el mundo o que hemos progresado en el mundo no permitan abiertamente que todo vale, ¿no? Y por ahí tenemos muchas tendencias de todo tipo. Hoy hablamos de constitucionalización del derecho, hoy hablamos de neoconstitucionalismo, hoy hablamos de un derecho dúctil y de una cantidad de manifestaciones o denominaciones del derecho que tienden a una pretensión de ser más garantista y proteccionista de los derechos del más débil, como diría Luigi Ferrajoli en su teoría del derecho penal del más débil. Ok, profe, para terminar como reflexión, a pesar de toda esta barbarie cometida por el régimen alemán, por el régimen nazi, Alemania es un país que se ha recuperado drásticamente o parcialmente de todas esas influencias de Hitler y de esta transgresión de derechos humanos. ¿Por qué considera usted que Alemania se ha recuperado tan rápido? Se han recuperado porque son pueblos legendarios, no son pueblos nuevos. Y en su genética tienen valores de grandezas. Y esos valores son los que salen a flote en todo. En la educación, en la industria, en el comercio, en el deporte, en el fútbol. Esos valores de grandeza y superación y de fortalecer lazos de convivencia en pro de la grandeza de un pueblo, sin ser nacionalista, pero en el fondo subyace un sentimiento, sería un pecado decirlo, pro-nazi, pero eso va en parte de una genética de estos pueblos que tienen su génesis en los pueblos bárbaros.
¿no? Acuérdense ustedes esos pueblos que no se sometieron al Imperio Romano y que perduraron el tiempo y que de alguna manera esa bendición de grandeza siempre ha estado ahí. Segundo, y creo que quizás es lo más importante, son pueblos que han cultivado la gran filosofía, el gran conocimiento. Los alemanes han tenido pautas de la vida académica muy grandes, como fue el siglo XVIII, pero puntualmente el siglo XIX es el siglo de los grandes filósofos del mundo. Y toda esa camada de filósofos, Hegel, el mismo Marx, el mismo Immanuel Kant, Schiller, todos estos filósofos son de origen alemán. Junto a ellos las universidades, la Universidad de Múnich, la Universidad de Berlín, todas esas universidades son alemanas. Entonces, los grandes teóricos del siglo XIX son alemanes. Y si usted mira entonces, antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en ese periodo, los alemanes tuvieron los más grandes filósofos. La Escuela Crítica de Frankfurt, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Mark Horkheimer, alemanes. Junto a ellos Martin Heidegger también alemán. John Austin no, pero toda una camada de intelectuales. Y con la segunda posguerra mundial, los alemanes siguen siendo grandes, gigantes en conocimiento. Entonces, en última, lo que uno entiende es que existe una cultura académica, una cultura política, una cultura ciudadana que también permite que sean pueblos que se restauren en medio de las vicisitudes, en medio de las dificultades, en medio de la desesperanza, renazcan con grandeza. Y eso quizás en el fondo son las dificultades de fondo que nosotros tenemos los latinoamericanos, que no nos reparamos fácilmente de un conflicto, de la guerra, de nuestras propias desgracias, y nuestros intereses en el fondo siguen siendo más primarios, más partidos, muy a pesar del folclore y la alegría que tenemos. No nos ponemos de acuerdo en un proyecto de nación, en un proyecto de país. No sabemos para dónde vamos, y muchos países del primer mundo tienen muy claro qué son internamente y qué quieren ser para el mundo. Y eso los países latinoamericanos compartimos la misma penumbra de no saber qué queremos ni para dónde vamos. Ok, excelente, profe. Muchas gracias por su conocimiento, por aportar significativamente con nosotros. No, gracias a ustedes, porque estas son cosas que te llevan a repensar lo pensado, y entonces eso se trata de estar revisando constantemente, y esto lo lleva, por supuesto, a uno a hacer memoria de lo que pasó, de lo que no debió pasar y lo que no debería nunca volver a ocurrir. ¿Listo? A no repetición. Sí.